Bienvenidos, soy Supre Iñaki y hoy vamos a ver ejercicios de exámenes MIR reales de estadística inferencial. Este vídeo será más largo porque hay bastantes ejercicios de estadística inferencial que incluye, pues, por ejemplo, ejercicios de cálculo de tamaño de muestra, cálculos de p-valor, cálculos de intervalos de confianza, cálculos de error tipo 1, error tipo 2, etc. Por ejemplo, este examen del año 2014 nos preguntan por qué es necesario conocer para poder determinar el tamaño de la muestra. Entonces sabemos que para calcular el tamaño de la muestra necesitamos conocer el error máximo admitido, error muestral o error aleatorio. Necesitamos conocer el nivel de confianza, así como la variabilidad expresada en términos de varianza o bien en términos de P y Q. En el ejercicio, por lo tanto, entre las opciones de respuesta que me dan, la media no es un estadístico necesario, con lo cual la A y la C la descartamos. Igualmente hacemos con la letra D porque pone tamaño de la población y la media del IMC. Luego me quedaría o bien la varianza del IMC o bien la desviación típica del IMC, así como el tamaño de la población. Bueno, pues para calcular el tamaño de la muestra bastaría con conocer la varianza del IMC. Es verdad que hay veces que el tamaño de la población puede ser un dato relevante y afecta el tamaño de la muestra, pero como estamos trabajando con población que se suele considerar infinita, es decir, una población muy grande, muy grande, muy grande, este dato de tamaño de la población no es necesario para poder hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Bastaría con la varianza del IMC entre las opciones que me dan. Por supuesto, necesitaríamos conocer el nivel de confianza igualmente y el error máximo que queremos cometer, que es de 1 unidad. No están pidiendo que hagamos el cálculo. Bien, la siguiente pregunta, que es del año 2007, es un poco antigua, dice cuál de los siguientes muestreos es de tipo no probabilístico. Es decir, que no es aleatorio. Vale, pues simplemente es cuestión de sárselo básicamente de memoria. De los que tenemos, los probabilísticos son 4, que sería el aleatorio simple, que es el básico, el aleatorio estratificado, así como el sistemático y el de conglomerados. El que no es en absoluto probabilístico es el de casos consecutivos. En la pregunta 68, para el cálculo de tamaño muestral, en un estudio descriptivo en el que la variable de interés es dicotómica, luego aquí no vamos a trabajar con el concepto de varianza, se precisa conocer los siguientes ingredientes excepto uno. Necesitaríamos conocer el nivel de confianza del intervalo, luego esta frase es correcta, la 4. Necesitaríamos conocer a su vez la precisión deseada, es decir, el error que queremos cometer, la 2 también parece ser correcta. La variabilidad vendría expresada por la proporción esperada de variable de interés en la población, la letra P. Luego 1, 2 y 4 son correctas, me falta por contrastar la 3 o la 5. La 5 necesita conocer la fórmula para calcular el tamaño de la muestra para un estudio descriptivo con variables dicotómicas, que si no, ¿cómo concho vas a hacerlo? Lo que es verdad que no es necesario calcular es el error beta asumible por el investigador. Eso en principio no es necesario para hacer el tamaño de la muestra que me están exigiendo. Bien, este era del año 2007, pues tenemos uno también del año 2006. Acabamos de finalizar un estudio cuyo objetivo era evaluar cuál de los dos protocolos de actuación en nuestro centro hospitalario es mejor. Hemos encontrado un resultado no significativo con P más grande que el 0,05 y cuál de las siguientes respuestas es correcta. Entonces, claro, como el P es más grande que 0,05, lo lógico sería pensar que no es significativo el resultado, pero tened en cuenta que este resultado no significativo hay ocasiones que se debe a un insuficiente tamaño muestral. Es decir, que hemos preguntado a poquita gente y es posible que ese resultado dé no significativo. Vamos a ver qué opciones de respuesta me están dando. Bien, debemos seguir explorando los datos dividiendo nuestra muestra en diferentes subgrupos para ver si en alguno de ellos encontramos un P significativo. Esto no es correcto por dos motivos. Uno, si tú divides tu grupo en más subgrupos, vas a aumentar el error alfa y por otra parte, la muestra se va a reducir, con lo cual es más improbable que te encuentres un P significativo. La segunda opción de respuesta nos hemos de plantear si el tamaño de la muestra es suficiente, hasta ahí va bien. Si pensamos que no era suficiente, continuaremos añadiendo más casos a nuestro estudio hasta obtener un resultado estadísticamente significativo. Hombre, eso es hacer un poco trampa, ¿no? Es como hacerte trampas al solitario. Voy aumentando la muestra para que aumentando la muestra la misma diferencia va a resultar más significativa hasta que no sea significativo.
Repito, eso es hacer trampa. En un ensayo clínico, por ejemplo, no tendría mucha lógica hacerlo. Si el tamaño de muestra era insuficiente, que podía serlo, utilizaremos la información del presente estudio para el diseño de uno nuevo, esto ya es otra cosa, revisando nuestras hipótesis de trabajo y la predeterminación del tamaño de la muestra. Esto tendría mucha más lógica. La opción 3 tendría mucha más lógica desde el punto de vista de un diseño, por ejemplo, del tipo experimental de ensayo clínico. Vamos a ver si hay alguna que nos convenza más. Acabaremos concluyendo que los dos protocolos son iguales, es decir, pues no hay diferencia significativa y ya está. Pues sería cierto siempre y cuando tuviéramos una potencia suficientemente alta. Igual el problema es que no es significativo porque la muestra es pequeña. Tendría más lógica el planteamiento 3. Nos hemos dado cuenta de la existencia de un sesgo que no habíamos tenido en cuenta ni en el diseño ni en la ejecución, por tanto debemos utilizar un método estadístico más sofisticado. Bueno, no falta ni seguir leyendo. Los sesgos no tienen solución estadística alguna, así que esa respuesta la descartamos. Lo dicho, el resultado no es significativo, entonces hay que comprobar si ese resultado no significativo tal vez se deba a una muestra insuficiente, en cuyo caso la solución sería volver a empezar a plantear el diseño con una muestra suficientemente grande, que es lo que formula el planteamiento número 3. Si vamos al ejercicio número 81, es del año 2009, Hemos realizado un estudio de investigación de una determinada área de salud en la que se han incluido 500 pacientes con hipertensión arterial mediante un muestreo de casos consecutivos. Este tipo de muestreo consiste en, y vamos a ver exactamente qué consiste, elegir a dedo a los individuos entre la población accesible, evidentemente eso no implica que sean consecutivos, dividir a la población en subgrupos de acuerdo a ciertas características y escoger una muestra al azar de cada uno de estos grupos, eso tendría más parecido con estratificado, enumerar cada unidad de la población accesible y seleccionar una muestra al azar, pues si es al azar podría ser más bien aleatorio, recordemos el de casos consecutivos no es probabilístico, elegir a cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico o hasta alcanzar un número determinado. Esto sería el típico tipo de muestreo que asociamos a determinados tipos de ensayos clínicos que reciben este nombre. La quinta opción es traer una muestra al azar a partir de agrupaciones naturales de individuos de la población, tampoco tiene que ser consecutivo. Luego, el muestreo consecutivo sería la respuesta número 4. Se supone que el objetivo que se busca es economizar el ensayo clínico. La pregunta de 2018, seguimos con el tamaño de la muestra, dice: ¿con cuál de las siguientes medidas podemos reducir la amplitud de un intervalo de confianza? Reducir la amplitud quiere decir que seas más preciso en tu resultado, que tengas menos error en tu resultado. Entonces sabemos que la amplitud o el error que cometemos va a depender del tamaño de la muestra, fundamentalmente también del nivel de confianza y de la variabilidad. Aumentando el tamaño muestral, si aumenta el tamaño muestral se reduce la amplitud, o disminuyendo el grado de confianza. Pues mira, le hemos acertado a la primera. Disminuyendo el tamaño de la muestra aumentaría el error, luego aumentaría la amplitud. Aumentando el tamaño de la muestra vas bien, o disminuyendo la potencia estadística. Disminuir la potencia estadística es hacer más pequeño 1 menos beta, sería hacer más grande beta, y al hacerse más grande beta sería más pequeño alfa, con lo cual sería más grande el nivel de confianza, con lo cual ya no se reduciría la amplitud del intervalo. Aumentando el tamaño de la muestra va bien, o aumentando el grado de confianza. Básicamente es lo mismo que me dice la respuesta 3 con otras palabras, igualmente falsa. Luego cogeríamos de este examen del año 2018 la respuesta número 1. Seguimos con un tema de muestreo. En una población se quiere determinar la prevalencia. En niños de 12 años, para ello se divide la población en barrios y en cada uno de ellos da una muestra aleatoria cuyo tamaño idóneo ha sido previamente determinado, pues por una fijación proporcional, óptima, la fijación que hayamos decidido. Bien, este tipo de muestreo evidentemente es la característica del muestreo aleatorio estratificado. Es decir, a ti te importa, no te dejas coger o no te fías de coger a un muestreo aleatorio simple cogiendo a toda la población de la ciudad porque igual algún barrio está infravalorado. Es muy importante para ti que tengas suficiente cantidad de personas de cada uno de los barrios, con lo cual esos barrios forman un estrato y haces un muestreo aleatorio pero dentro de cada estrato, que es lo que nos dice el ejercicio. Si pillamos un examen del año 2019, me parece recordar que es el último examen que tenemos de muestreo. Si el número de observaciones de una muestra se multiplica por 4, ¿qué le pasa al error típico o estándar de la media? Bien, le pasaría lo mismo, por cierto, al error máximo o error aleatorio, si hubiera puesto aquí.
Entonces, si tú multiplicas por 4, si haces 4 veces más grande el tamaño de la muestra, el error tanto aleatorio como el error típico se hará más pequeñito. Cuanto más grande es la muestra, más pequeño el error. Pero la relación, cuidado, no es idéntica, no es proporcional. Es decir, si multiplicas por 4, no se redivide por 4 el error, sino que se divide por 2, por la raíz cuadrada de n. Es básicamente el desarrollo de la propia fórmula. Si tú multiplicas por 25 el tamaño de la muestra, se dividiría por 5, por ejemplo, el error estándar o error típico o sinónimo, y también hubiera sido igualmente válido si pone error máximo o error aleatorio. Bien, esas son preguntas relacionadas con tamaño de muestra, pero en los ejercicios de estadística inferencial hay ejercicios de más tipos. Vamos a seguir viendo ejercicios ahora de otros tipos. Vamos a avanzar así ahora a ejercicios que hagan referencia a la estimación y a conceptos relacionados con el intervalo de confianza. Por ejemplo, el de la imprecisión esperada, ¿no? La imprecisión es el error aleatorio que tú cometes a la hora de estimar una media. Entonces, ¿eso de qué dependerá? Básicamente te dicen. Bueno, pues en la fórmula sabemos que va a depender del valor típico z multiplicado por el error estándar o error típico. Es verdad que ese error estándar depende de la desviación estándar, que a su vez depende de la varianza, pero en la fórmula lo que aparece es el concepto de error estándar. El famoso 1,96 multiplicado por el error estándar es lo que me daría la imprecisión o error aleatorio. Por ejemplo, en ese examen del año 2015, es un ejercicio de practicar un intervalo, hemos cogido una muestra de 85 mujeres, la media me ha dado 0,8 y la desviación típica sesgada entiendo que es 0,62. Como la muestra es muy grande, no importa que esté sesgada la desviación típica. Y me preguntan al 95% de confianza cuál es el valor de la media, cuál es el intervalo de confianza para la media. Este nivel de confianza implica un valor z de 1,96 para no tener que andar buscando en tablas que no tenemos en el examen. Y no tenemos por qué memorizarlo. Bueno, pues entonces será simplemente 0,8 más menos el error aleatorio que sale de multiplicar 1,96 por el error típico. Error típico saldría de coger el 0,62 y dividirlo entre la raíz cuadrada de 85. Es tan sencillo como este cálculo. Cogemos calculadora y al hacer con calculadora veremos que el error aleatorio, es decir, repito, 1,96 por 0,62 entre raíz de 85 es 0,13. Con lo cual la respuesta correcta sería 0,8 más menos, o menos más, 0,13. En esta pregunta del año 2007 nos van a dar un intervalo de confianza al 95% y no piden que lo calculemos, se sitúa entre 192 y 208. La muestra era de 100 pacientes. Y la pregunta es que a ver si somos capaces de interpretar correctamente este intervalo de confianza. Hay que buscar la respuesta que está mintiendo. Entonces, la primera opción dice que la probabilidad de que el nivel medio poblacional esté comprendido entre este valor y este valor es de 0,95. Bien, ese es el concepto de intervalo de confianza, básicamente, así que en principio esa opción no la vamos a descartar. Si se repitiera el estudio muchas veces, el 95% de las veces que se repite el estudio tendría una media muestral comprendida entre, es la segunda forma de interpretar un intervalo de confianza. Es igual de válida que la primera. Sin embargo, la que no es correcta es la tercera, por mucho que parece que sea tentadora. Es decir, no es correcto que el 95% de los adultos tengan un valor comprendido entre 192 y 208. Este 95% lo que encierra no es las personas adultas de la población, sino la media de esas personas adultas de la población. Esa palabra media es lo que estaríamos echando en falta. Y aquí teníamos la palabra media y aquí teníamos la palabra media. ¿La media muestral es 200? Es evidente que sí, porque la media muestral tendrá que ser siempre en el centro del intervalo de confianza que hemos hecho. Y la desviación típica muestral valdría 40, también es correcto, porque si hicieras la operación, poniendo 40 en la desviación típica, 40 entre la raíz cuadrada de n, que son 100, sería 4, multiplicado por 1,96 o 2, por redondearlo, sería 8, que sería el error que estamos cometiendo, con lo cual, aplicando la fórmula, sí que es cierto que con 40 en la fórmula coincide el resultado que me han ofrecido. Así que lo dicho, la respuesta que es falsa, no nos olvidemos que preguntaban por la pregunta falsa, sería la respuesta número 3. Vamos a continuar. En el siguiente ejercicio, que es del año 2006, nos vuelven a plantear la dicotomía entre el tamaño del efecto y el significativo. Entiendo que habéis leído el texto, tenemos un ensayo clínico
en el que comparamos dos tratamientos, o un tratamiento y un placebo, encontrando que la diferencia entre un tratamiento y otro es de 0,5 milímetros de mercurio. Al hacer el intervalo de confianza, este intervalo me da significativo entre 0,2 y 0,7 y el p-valor evidentemente también es significativo. Tengamos en cuenta que sí, que es verdad que hay diferencia significativa entre el tratamiento novedoso y el tratamiento estándar, pero esa diferencia es prácticamente mínima, no baja ni siquiera 1 milímetro de mercurio. Luego el tamaño del efecto es irrisorio. Entonces, insisten mucho en decir que un tratamiento es mejor que otro porque el resultado es significativo, pero esa respuesta sería cuestionable. Aquí incluso más explícitamente me dicen que como el P significativo tiene gran relevancia clínica, insistimos en que no, que eso te lo dice el coeficiente de Cohen o el tamaño del efecto. La opción 4, sin embargo, sí que parece que lo dice mucho más claramente. Dice, la reducción de la tensión arterial diastólica es mayor con nuevo tratamiento. En efecto, la reducción es mayor porque está entre 0,2 y 0,7, o sea, siempre reduce un mínimo de 0,2 a un máximo de 0,7 en términos de media, pero la mejoría que en promedio ofrece en relación al tratamiento control no sobrepasaría el 0,7 milímetros de mercurio en el mejor de los casos, teniendo en cuenta un error alfa del 5% porque el intervalo de confianza era el 95%. Esta frase es la que realmente dice lo que tú quieres. La estimación puntual y los intervalos de confianza no aportan información sobre la magnitud, es falso. El p-valor es lo que no aporta información sobre la magnitud o tamaño del efecto. Pasamos a otra pregunta del año 2010 y ahora vamos a buscar varias preguntas que hacen referencia a la interpretación del p-valor. Nos van a dar como diferentes interpretaciones o significados del p-valor que ha caído durante varios años. Hay veces que las interpretaciones que dan, pues hay que coger la menos mala porque tampoco es que la interpreten correctísimamente. En cambio, ha habido años en que la interpretación que dan es la perfecta. Por ejemplo, en este caso, el p-valor sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, sí, pero es una probabilidad condicionada. Luego sería en aquellos casos en que fuese cierta. Esa probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta sería la interpretación aproximada del p-valor. Evidentemente no es del todo exacto y podemos cuestionárnoslo, pero no fue impugnada con éxito la pregunta. Luego la opción de las que me dejan, que es más exacta, sería la opción número 3. La número 1 y número 2 ni siquiera son probabilidades condicionadas, luego hay que descartarla. La 5 le pasa lo mismo y entre la 3 y la 4, que ninguna de las dos es perfecta, el p-valor sería la probabilidad que tú tienes de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta a partir de los datos que tú tengas en tu muestra. Vamos a ver entonces interpretaciones más exactas de este p-valor en otros años. Por ejemplo, aquí pasamos al año 2008. Tenemos un p-valor de 0,034 y tenemos que buscar qué interpretación es la más exacta. Bien, pues tendríamos que de las 5 opciones que estáis viendo, bien, espero que os haga tiempo a leerlo, no hace referencia a la magnitud ni a la diferencia, luego la 3 y la 4 no es correcto. Lo que está indicando en ese valor es que hay una probabilidad del 3,4% de que la diferencia obtenida sea debida al azar. Es decir, que cuando tú rechazas la hipótesis nula te equivoques al rechazar la hipótesis nula. Es decir, que fuera realmente cierta la hipótesis nula y esta diferencia se deba al azar. Es parecida a la interpretación que dábamos antes. La diferencia radicaría en que esta interpretación hace más referencia a lo que se llama alfa. Aquí sí que está un poco más preciso porque al menos me han puesto el 3,4%. Veremos enseguida que esta interpretación 5, que es más precisa que la del ejercicio del año 2010, se puede mejorar. Vamos a buscar mejores interpretaciones. Pasamos ahora a una interpretación del año 2006. La estadística tiene entre sus funciones la corrección de los errores y sesgos, obviamente falso. Ante un estudio con sesgos nos podemos fiar de los resultados si el valor es significativo, que no, que si hay sesgos apaga y vámonos. La significación estadística es un criterio objetivo por el que se puede suplir la objetividad del juicio clínico. Obviamente no, pues el resultado sea significativo y no sea relevante, por ejemplo. La mejor manera de investigar consiste en la obtención del mayor número P posibles guiándonos por los resultados obtenidos. A mayor contrastes de hipótesis, mayor P valores, recordad, lo hemos comentado al comienzo del vídeo, aumenta el error alfa. Luego no es cuestión de repetir muchas veces las cosas porque a veces te va a dar significativo por simplemente de tanto insistir.
El valor de significación, el p-valor, nos orienta sobre cuál es la probabilidad de que la diferencia observada sea exclusivamente debida al azar. Esta es más o menos la misma interpretación que nos han dado en la pregunta anterior. Vamos a por el examen de 2013, que es el que tiene la mejor interpretación de un p-valor, la interpretación exacta del p-valor. Puede ser la probabilidad de observar los resultados del estudio, incluso otros más alejados de la hipótesis nula, si la hipótesis nula fuera cierta. Bueno, pues esta es la interpretación perfecta de lo que es un p-valor si lo calculáramos matemáticamente. En el resto de exámenes nos han puesto interpretaciones, pues, que podrían ser incluso falsas si viniera esta opción como añadida. La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta ni siquiera es condicionada. La probabilidad de observar los resultados del estudio si la hipótesis nula fuera cierta. Aquí le faltaría la probabilidad de observar los resultados del estudio o más alejados. La probabilidad de que los resultados observados sean debidos al azar. Esta, por ejemplo, se parece bastante a las que hemos dado como válidas antes. De nuevo faltaría la condicionada de que la hipótesis nula fuese cierta. La probabilidad de observar los resultados del estudio u otro más alejado de la hipótesis nula si la hipótesis alternativa, aquí está el fallo, es nula, fuera cierta. Bien, pues estos son ejercicios relacionados con el p-valor y la significación. Vamos ahora a ejercicios relacionados con el error tipo 2 o error beta, etc. Tenemos aquí un examen del año 2010. Ya veis que los ejercicios de estadística suelen ser un poco antiguos. Dice, en un contraste de hipótesis estadístico, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Cuando es falsa, luego evidentemente no te equivocas, ese es el concepto de potencia, o 1 menos beta. Año 2009, el error tipo 1 se llama beta, ¿no? Ese es el 2, su opuesto, es decir, 1 menos, pues no es la potencia, porque es 1 menos beta, lleva a concluir que hay una diferencia, o sea que rechazas la hipótesis cuando en realidad no había esa diferencia. Esta es la respuesta correcta. Otra pregunta es de 2009. En los test diagnósticos, ¿cuál es el concepto análogo o similar al poder o potencia estadística? Entonces, en los test diagnósticos, tenemos en cuenta que en estadística la potencia estadística hace referencia a rechazar una hipótesis que es falsa, o sea, que das en el clavo. Tendría que ser el concepto bien de sensibilidad o especificidad, que es cuando aciertas. En este caso, si es rechazar la hipótesis, es decir, significa que tú detectas diferencias, recordemos el ejercicio anterior, lleva a concluir que hay una diferencia. Entonces tú detectas diferencias cuando realmente las hay. Entonces es como que el test realmente detecta la singularidad, o sea, el test da positivo cuando realmente el sujeto estaba enfermo. Por tanto, sería la opción de sensibilidad. Otro examen de 2008. Si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, rechazar una hipótesis cierta es meter la pata, lo cual tiene que ser un error, o el tipo 1 o el tipo 2. En este caso vuelve a ser el error tipo 1. Examen de 2012. Si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, nuevamente sería un error tipo 1. Bien, vamos a terminar ahora con algún ejercicio relacionado con el tamaño del efecto y la significatividad que ya hemos comentado en algún momento. Vamos a empezar, por ejemplo, con este ejercicio del año 2014. En este ejercicio del año 2014 tenemos un ensayo clínico en el que tomamos un tratamiento experimental frente a un tratamiento estándar o de control para reducir el dolor crónico. Así que les pasamos los tratamientos a los sujetos, al de un tiempo nos responden y con el tramadol ha habido una reducción de 27 puntos en la escala EVA, en la escala visual, mientras que con el tratamiento experimental hemos conseguido que baje hasta 31 puntos el dolor. Luego hay una diferencia como de 4 puntitos, 4 milímetros en la escala EVA. Además, esta diferencia resulta significativa porque el p-valor es más pequeño que el 5%. Entonces aquí nos van a jugar con el hecho de que sea significativo, no quiere decir que haya una reducción muy relevante entre un tratamiento con respecto al otro. De hecho, la diferencia es de solo 4 milímetros.
de una escala que llega hasta 100. Luego apenas ha habido una mejoría con el tratamiento experimental respecto al tramadol. Aunque esa mejoría es verdad que es significativa, pues tal vez porque en esta fase número 3 hemos cogido mucha muestra. Bien, este examen del año 2014. Hay que buscar la respuesta correcta y nos decía, el estudio demostró diferencias clínicamente relevantes. Pues no, serían clínicamente significativas, que es lo que dice la respuesta 2. Las diferencias entre los dos tratamientos fueron significativas. Todo el rato va a jugar con la misma idea. En este caso, entonces, no podemos determinar que haya un beneficio o riesgo. Por supuesto que el tratamiento experimental no genera una mejora del 20% y tampoco podemos recomendar uso generalizado porque la diferencia no es tan relevante en términos clínicos, simplemente es significativo nada más. Otro ejercicio relacionado con el tema de la significatividad y el tema del tamaño o magnitud del efecto lo tendríamos en el año 2006. Bien, si os da tiempo a leer el enunciado, tenemos 3 tratamientos y le van a comparar los 3 tratamientos con el placebo. Calculamos el RAR respectivos y vemos que el tratamiento A produce una reducción del 3%, el B un 8% y el C un 1%. En los 3 casos el resultado es significativo, si bien es verdad que el menos significativo es el B y el más significativo es el A. Bien, no confundamos que este sea más significativo que el resto, porque sin embargo ese es el que tiene una magnitud de efecto más grande. Puede ser que este de aquí, que es el que más magnitud tenga, le asociemos un p-valor más grande, cosa que es contradictoria, simplemente porque el tratamiento B, pues igual había menos personas analizadas o observadas que en el tratamiento A o en el C. Bien, el valor de P demuestra que el medicamento con un efecto de mayor magnitud es el A. Es falso. La magnitud del efecto no se mide con el p-valor, sino que se mediría con la diferencia o con la reducción absoluta del riesgo que me están ofreciendo, que es el tratamiento B. El valor de significación nos indica que el medicamento con un efecto de menor magnitud es el B. El nivel de significación no me está ofreciendo esta información, repito. El medicamento B es el que muestra un efecto de mayor magnitud del efecto frente al placebo. Eso es cierto. A pesar de que sea el menos significativo, es el que tiene mayor magnitud del efecto. El medicamento C es mejor que el B, ya que es más significativo. El C es más significativo que el B, 0,021 frente a 0,041, pero no es mejor porque para ver si es mejor había que tener en cuenta el tamaño del efecto y el tamaño del efecto del B es mayor. El valor de significación nos indica que el medicamento con efecto, bueno, ya vale con el tema del efecto, que no, que la significación no nos indica eso. Bien, pues hasta aquí serían las preguntas relacionadas con estadística inferencial. Ya habéis visto que, de nuevo, son ejercicios que hace ya algunos años que no tienden a caer, por supuesto puede caer en cualquier momento. Espero que os haya valido los ejercicios que os he resuelto. Son todos los que he encontrado desde el año 2005 hasta el 2023.